Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lady Joana Duque Duque del programa de Contaduría Pública. El tema que escogí para esta tarea 5 fue ecuación patrimonial. Bueno, voy a explicar qué es la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es el equilibrio entre las cuentas reales, es decir, de activo, de pasivo y de patrimonio. Se representan con una fórmula matemática. La ecuación patrimonial también es conocido como patrimonio. Acá podemos ver unos, unas formulitas, conceptos abordados en la ecuación patrimonial. Está el activo corriente, el activo no corriente y el total del activo. Como esto tenemos unos ejemplos como el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios, más los terrenos. Bueno, el pasivo es una obligación presente de la entidad. Los ejemplos son préstamos, cuentas por pagar y impuestos por pagar. El patrimonio o el capital que conocemos es el interés residual de los activos de la entidad. En los ejemplos podemos ver los aportes a los socios y las utilidades retenidas. Acá tenemos un ejemplo de ecuación patrimonial, los datos del, del activo, del pasivo y del patrimonio. Podemos ver una formulita, también lo podemos referenciar aquí en la tablita o en el diagrama circular. Vemos que el activo es un poco mayor al pasivo y al patrimonio. Tenemos la importancia de la ecuación patrimonial. Vemos que esta es fundamental en la contabilidad financiera porque nos ayuda a conocer la situación económica y financiera de la empresa. Esta ecuación proporciona una visión clara de lo que posee la empresa, de cuáles son sus obligaciones y cuál es su valor propio o el capital del patrimonio. Además, es la base del balance general, uno de los principales estados financieros utilizados para la toma de decisiones económicas. En conclusión, podemos ver con el desarrollo de este trabajo, entendí la importancia de la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio. Dentro de la ecuación patrimonial es fundamental entender la situación financiera de una empresa. Además, aprendí que si deseo conocer el valor del patrimonio, puedo obtenerlo al restar los pasivos del total del activo. Es esencial recordar que en todos los casos la ecuación debe mantenerse equilibrada. El total del activo siempre debe ser igual a la suma del pasivo y el patrimonio. Tenemos las referencias bibliográficas. Listo, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Mi nombre es Fray Daniel Ramírez González, estudiante del programa Contaduría Pública de la UNAT. Para esta oportunidad voy a explicar el tema de ingresos de la tarea número 5, consolidación, partida doble y ecuación patrimonial del curso Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable. Empezaré con la definición de ingreso. Según la SNIF, los ingresos son el incremento de los beneficios económicos de una empresa durante un periodo contable, el cual se ve reflejado en el aumento del valor de los activos o en la disminución de los pasivos, y esto a su vez da como resultado el aumento del patrimonio. Para entender mejor la definición de ingresos, podemos decir que son todos aquellos beneficios operativos o financieros obtenidos por una empresa por ventas o prestación de servicios. No importa si el pago se hace de contado o a crédito, es igual considerado un ingreso. Su código PUC es el número 4. Los ingresos se clasifican de dos maneras. Uno, por actividades ordinarias o operacionales y dos, ingresos no operacionales o otros ingresos. Por actividades ordinarias o operacionales. Son todos los beneficios obtenidos a través de la actividad principal de la empresa, ya sea la venta de un bien o la prestación de un servicio. Ejemplo,
Una empresa dedicada a la producción de tecnología obtiene ingresos monetarios tras la venta de cierta cantidad de computadores. Otro ejemplo es una empresa dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones. Obtiene ingresos luego de que sus clientes consuman sus paquetes de mensajería, internet y llamadas. Los ingresos no operacionales u otros ingresos son todos aquellos ingresos que son obtenidos por ejecución de actividades complementarias ajenas a la actividad principal de la empresa. Ejemplo, cuando una empresa decide vender un activo como maquinaria, vehículos o entre otros, o cuando decide arrendar por un tiempo determinado alguno de sus inmuebles. Ejemplos de tipos de ingresos: ventas de bienes y servicios, arrendamientos, venta de activos o premios obtenidos en alguna actividad. Conclusión: los ingresos juegan un papel fundamental en la actividad financiera de la empresa, ya que son un factor importante para saber el rendimiento de esta, además de mantener su liquidez. Al analizar la definición de tipos de ingresos, nos permite desarrollar los conocimientos para obtener una ecuación patrimonial verídica que posteriormente será empleada para toma de decisiones. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Miguel Ángel Sepúlveda y soy estudiante de primer semestre de Contaduría Pública. En esta ocasión vamos a hablar de costos y gastos en la empresa para la materia de epistemología, teorías y pensamiento contable. Bueno, vamos a empezar con las definiciones. La definición de gasto según las NIF es un decremento en los beneficios económicos en forma de aumento de valor en los pasivos o en el decremento de valor de los activos y que finalmente se ven reflejados en la disminución del patrimonio. Dicho de una manera más sencilla, es la adquisición de deuda. Vos tomas una deuda y esa deuda la invertís en la administración de la empresa para que las funciones de esa misma se lleven a cabo adecuadamente. La definición de costo también es una salida de dinero, es una adquisición de deuda, pero esta siempre va a ir en pro de la producción de los productos o la prestación de los servicios del negocio. La clasificación de los costos y los gastos. Los gastos se pueden clasificar en tres grandes grupos. Primero, de gastos de administración, como pueden ser los honorarios del contador público o el pago de los servicios públicos también. También hay gastos de distribución y ventas, por ejemplo, las comisiones de ventas. Y por último, el grupo de los gastos financieros, que estos incluyen todo lo que sea con bancos y flujo de dinero. Pueden ser intereses o gastos bancarios. La clasificación de los costos. Hay dos grandes grupos de costos: los costos de producción y los costos de ventas. Bueno, ¿por qué es importante diferenciar estos gastos y de los costos? Primero, porque permite a las empresas entender con precisión en dónde están invirtiendo el dinero. Así pueden mejorar sus presupuestos, el diseño de los presupuestos, y les facilita el análisis de la rentabilidad de la misma. Al final, todo esto para que podamos tomar decisiones acertadas, las decisiones estratégicas para el futuro de la empresa. Bueno, y además, por otro lado, la normativa actual de la contabilidad nos exige que tenemos que tener estos dos aspectos muy diferenciados por temas de transparencia, porque si los mezclamos podemos distorsionar los estados financieros y así dificultar el control interno. ¿Cómo afectan los gastos y los costos a las finanzas de una empresa? Estos influyen en los resultados financieros. Los costos impactan directamente en el precio de venta y en el margen de las ganancias, porque están ligados al producto. Controlarlos permite incrementar la rentabilidad sin necesidad de subir los precios. Pero por otra parte, los gastos afectan la utilidad operativa. Si tienes mucho gasto, esto puede reducir mucho las ganancias aunque tenga muchas ventas.
Por eso las empresas siempre van a revisar los costos y los gastos periódicamente para poder mantenerlos bajo control y no comprometer la estabilidad financiera del negocio. Aquí tenemos unos ejemplos de costos y gastos para hacerlo más entendible, para poder diferenciarlos mejor. Por ejemplo, nos dicen que el pago de la luz y el agua es un gasto de administración. ¿Por qué es un gasto de administración? Porque necesitamos pagar la luz y el agua para que la empresa pueda funcionar correctamente. Otros más particulares, más específicos, los empaques para la comida. Bueno, en este ejemplo estamos suponiendo que tenemos un negocio de comidas rápidas. Entonces los empaques para la comida, donde los servimos y donde hacemos los domicilios, donde la servimos para llevarlo en domicilio, nos representaría un gasto de ventas. Otras cosas como por ejemplo la materia prima es un costo de producción. Lo mismo que el salario de los empleados. Puede ser de los cocineros, de los asistentes en ventas, en el punto de venta y el de los domiciliarios también. Un gasto muy conocido, que es la publicidad. En este caso la publicidad en redes sociales. Y pues si vos tenés publicidad también en radio, digamos, o incluso en televisión, eso siempre va a representar un gasto de ventas. Y un gasto de administración puede ser la capacitación del personal. Por ejemplo, cuando incluís un ítem nuevo en el menú, vas a tener que incurrir en ese gasto para capacitar a los cocineros en cómo hacer ese nuevo ítem. Las conclusiones. Analizar no solo la naturaleza de los costos y los gastos, sino su clasificación nos va a ayudar a realizar una gestión adecuada del negocio. Entenderemos mejor su situación financiera y podremos tomar decisiones estratégicas más eficaces para alcanzar el éxito de la empresa. Al final, diferenciar estos dos conceptos y manejarlos rigurosamente sienta las bases para el crecimiento sostenible de nuestro negocio y su consecuente adaptabilidad al mercado que lo rodea. Muchas gracias.